La vida de Alberto Fujimori, un recorrido completo por su historia política y controversias. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy vamos a profundizar en la vida de Alberto Fujimori, uno de los líderes más polémicos y trascendentales en la historia de Perú y América Latina. Desde su inesperado ascenso a la presidencia hasta su caída en desgracia, la vida de Fujimori está llena de giros dramáticos que transformaron al país para siempre. Acompáñenme en este extenso viaje por más de una década de decisiones políticas, escándalos y momentos históricos. Primeros años y carrera académica. Alberto Fujimori nació el 28 de julio de 1938 en Lima, Perú, en el seno de una familia humilde de inmigrantes japoneses. Su infancia fue sencilla, pero destacada rápidamente por su inteligencia y dedicación al estudio. Estudió ingeniería agrícola en la Universidad Nacional Agraria La Molina, donde posteriormente también fue profesor y rector. Este perfil académico marcó el primer tramo de su vida y lo consolidó como una figura respetada en los círculos académicos. Antes de involucrarse en la política, Fujimori realizó estudios de posgrado en Francia y Canadá, demostrando su interés por el desarrollo científico y educativo. Pero su verdadera oportunidad política vendría en los años 80, en medio de la peor crisis económica y social que el Perú había vivido hasta ese momento. Ingreso a la política, la candidatura de 1990. En 1990, Fujimori se lanzó a la presidencia de Perú con un partido prácticamente desconocido, Cambio 90. Lo que sorprendió a muchos fue su ascenso meteórico en las encuestas, presentándose como una alternativa a Mario Vargas Llosa, quien era el candidato favorito, pero cuyos planes de ajuste económico eran muy impopulares. Fujimori prometió un enfoque más gradual y menos traumático para solucionar los problemas económicos del país. Finalmente, logró ganar las elecciones en la segunda vuelta, sorprendiendo a todo el mundo. Su ascenso al poder marcó el comienzo de una nueva era para Perú, pero también trajo consigo una serie de controversias que definirían su mandato. Al asumir la presidencia, Fujimori se enfrentó a una tarea monumental. El Perú estaba devastado económicamente. La hiperinflación alcanzaba niveles nunca antes vistos y la deuda externa asfixiaba al país. Además, la violencia de grupos terroristas como Sendero Luminoso y el MRTA, Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, tenía sumido a Perú en el miedo y el caos. Reformas económicas. Para estabilizar la economía, Fujimori implementó medidas radicales de corte neoliberal. Estas incluyen la privatización de empresas estatales, la apertura de mercados y la eliminación de subsidios. Aunque estas políticas ayudaron a detener la hiperinflación, también tuvieron un costo social elevado, ya que aumentaron la pobreza y el desempleo en las primeras etapas. Lucha contra el terrorismo. En paralelo, Fujimori lanzó una ofensiva militar contra los grupos terroristas. En 1992, dio uno de los golpes más significativos con la captura de Abimael Guzmán, líder de Sendero Luminoso. Aunque este logro fue celebrado por muchos, la lucha contra el terrorismo estuvo marcada por graves violaciones de derechos humanos, como las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, donde el ejército, bajo su mando, ejecutó extrajudicialmente a sospechosos de terrorismo. El autogolpe de 1992, consolidación del poder. Uno de los momentos más críticos en la vida política de Fujimori ocurrió en abril de 1992, cuando decidió disolver el Congreso y suspender la Constitución. Este autogolpe de Estado fue justificado bajo el argumento de que era necesario para combatir la corrupción y el terrorismo sin interferencias del legislativo. A pesar de la condena internacional, este movimiento fue inicialmente bien recibido por gran parte de la población peruana, que estaba cansada de la ineficacia del Congreso. Fujimori convocó nuevas elecciones para una asamblea constituyente, que redactó una nueva constitución en 1993, dándole más poder al Ejecutivo.
En 1995, Fujimori fue reelegido presidente con amplio margen de apoyo, capitalizando sobre su lucha contra el terrorismo y la recuperación económica. Sin embargo, la sombra de la corrupción y las violaciones de derechos humanos ya empezaba a oscurecer su legado. El escándalo de Vladimiro Montesinos. El tercer mandato de Fujimori en el año 2000 fue un capítulo lleno de controversias. Aunque fue reelegido, las elecciones fueron denunciadas como fraudulentas por sus opositores y observadores internacionales. Pero lo que realmente desató su caída fue el escándalo protagonizado por su jefe de inteligencia, Vladimiro Montesinos. Montesinos, conocido como la mano derecha de Fujimori, fue descubierto dirigiendo una vasta red de corrupción, sobornos y espionaje político. Los famosos Vladivideos mostraron a Montesinos sobornando a políticos, jueces y medios de comunicación, lo que llevó a un colapso del gobierno fujimorista. En medio del escándalo, Fujimori decidió huir a Japón durante una visita oficial a Asia, desde donde envió su renuncia por fax, algo sin precedentes en la historia política moderna. Perú estaba sumido en una crisis política y social, y la huida de Fujimori solo exacerbó la situación. A pesar de su huida, la historia de Fujimori no terminó en Japón. En 2005, fue arrestado en Chile mientras intentaba regresar a Perú para relanzar su carrera política. Después de un prolongado proceso judicial, Fujimori fue extraditado a Perú en 2007 y enfrentó múltiples cargos por violaciones de derechos humanos, corrupción y malversación de fondos. En 2009, fue condenado a 25 años de prisión por los asesinatos de Barrios Altos y La Cantuta, junto con cargos de corrupción relacionados con los sobornos de Montesinos. El juicio fue un hito en la justicia peruana y en la historia de América Latina, marcando uno de los primeros casos donde un exjefe de Estado fue juzgado y condenado en su propio país. A lo largo de su encarcelamiento, la salud de Fujimori se deterioró significativamente. En 2017, el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski le otorgó un indulto humanitario, lo que generó fuertes protestas en todo el país. El indulto fue visto como una medida política, ya que Kuczynski necesitaba el apoyo de los congresistas fujimoristas para evitar un proceso de destitución. Sin embargo, en 2018, la Corte Suprema anuló el indulto, argumentando que no había justificación suficiente para liberar a Fujimori debido a la gravedad de los crímenes por los que fue condenado. Fujimori volvió a prisión, pero permaneció bajo estricta supervisión médica. La historia de Alberto Fujimori sigue siendo objeto de intensos debates en el Perú y en el mundo. Para muchos, es el líder que salvó al Perú del colapso económico y derrotó al terrorismo. Para otros, su legado está manchado por las violaciones de derechos humanos, la corrupción y el abuso de poder. Su vida, marcada por éxitos y caídas, es un reflejo de la complejidad de la política en América Latina. Fujimori sigue siendo una figura influyente, especialmente a través de su hija Keiko Fujimori, quien ha buscado continuar con el legado político de su padre. En diciembre del año 2023 Alberto Fujimori logró obtener el indulto humanitario. A pesar de estar en libertad, tuvo que lidiar con una enfermedad incurable que le costaba llevar una vida normal, aún así decidió inscribirse para las elecciones del año 2026. Pero su enfermedad fue más fuerte. Alberto Fujimori, expresidente del Perú, falleció el 11 de septiembre de 2024 a los 86 años en su residencia de Lima, tras una larga batalla contra el cáncer. Héroe o villano solo el tiempo lo dirá. Espero les haya gustado esta breve resumen de Alberto Fujimori. Nos vemos en otro video. Muchas gracias.